Vamos a construir la perspectiva de un cono de cuadro inclinado. El cuadro inclinado quiere decir que respecto al plano del cuadro o plano del papel donde dibujamos, se encuentra el plano inclinado respecto a ese plano en el que se apoya la figura. Como vemos, este plano no es ortogonal a este, sino que está inclinado. También podemos considerar que este es el inclinado, lo que pasa es que este va a ser el papel. Entonces, si tengo, por ejemplo, aquí un cono, pongo aquí la base, aquí estará la circunferencia, tangente a un cuadrado, que lo coloco con los lados paralelos, este lado paralelo a la línea de tierra o traza de ese plano, y tenemos la altura del cono. Es un cono circular recto, que quiere decir que el eje de revolución del cono es ortogonal a la base, que es una circunferencia, por eso es circular. Bueno, una vez que tenemos ya esbozado lo que será el cono y tenemos el plano de cuadro, vamos a representar entonces cómo se vería en una perspectiva esa figura. Tenemos el punto principal, como siempre es la ortogonal desde V al plano del cuadro. Entonces tenemos un ángulo cualquiera, alfa, que es el que forma el plano de la base del cono con el PC, con el plano de cuadro. Entonces vamos dibujando esto en un perfil. Tenemos el plano del cuadro, tenemos el punto principal o proyección ortogonal de V y tenemos la línea de tierra. En esta línea de tierra decimos que en un ángulo alfa está un cono apoyado. Vamos a hacer, por ejemplo, que ese cono pues sea, vamos a ponerlo por ejemplo aquí, sea este cono. Como podemos ver, el eje de ese cono es ortogonal a la base, donde está apoyado. Aquí estamos viendo esto en el perfil, o sea, según esta vista. Bueno, hacemos esto también, la proyección aquí, en lo que será ya el plano del papel, que es este. Este plano en realidad lo hacemos coincidir con el de dibujo, y si queremos dibujamos también el cono ahí. Proyectamos el punto principal, P, y tenemos que este es el plano del cuadro ya. Bueno, si queremos incluso hacemos un giro aquí, concentro aquí esta distancia, pasamos esta medida aquí, de manera que esto que está en este plano lo pasamos al plano del papel. Entonces aquí tendremos la circunferencia del cono, que es lo mismo que hacer este giro aquí en el espacio, obteniendo entonces la circunferencia esta aquí sobre el plano del cuadro, que será esta. Bueno, tenemos entonces que eso podría ser un giro. De esta manera el eje pues quedaría aquí ortogonal, pero bueno, ese dato no nos importa. Bueno, una vez que tenemos esto, nos interesa tener la línea de horizonte de este plano. Como sabemos, basta con hacer por V una paralela, ya que las paralelas se cortan en infinito y la imagen del infinito de este plano pasa por aquí. O lo que es lo mismo, si esto sigue esta orientación, haciendo esa orientación por V, corta al plano del cuadro en este punto. Bueno, pues por ese punto hago una línea paralela siempre a la traza del plano o línea de tierra del plano. Este es el horizonte de ese plano. Bueno, como podemos ver, el horizonte queda aquí. Entonces dibujo ya esa línea del horizonte por aquí. La marco siempre paralela a la línea de tierra, que es esta. Línea de tierra, que es esta, visto en el perfil. Y tengo el punto principal. Normalmente se marca también el círculo de distancia, que es la distancia de P a V. Hago un arco. Entonces tengo una circunferencia que me determina, aquí es una semicircunferencia, que me determina aquí el círculo de distancia. Bueno, eso a veces clarifica las cosas. Entonces lo voy a dibujar. Entonces es un círculo que tiene este radio. Entonces ya dibujo el círculo. Sería en el espacio como poner aquí con el radio PV, hacer aquí una semiesfera, de manera que contuviera al punto de vista como polo de esa esfera.
Bueno, tenemos entonces esto, tenemos que V está a esta altura, o sea, a esta altura la podemos abatir hacia un lateral, o sea, la podemos colocar aquí. Siempre lo hacemos así, de manera que obtengamos el abatimiento de V, está aquí. Entonces, como el plano este, la dirección del plano, que es esta, sigue esta dirección, vamos a hacer este abatimiento de V hacia aquí, ya que tenemos aquí proyectado y transformado esto mediante un giro. O sea, cogemos la distancia HV y hacemos un arco hasta que corte esta línea. Nos va a quedar aquí, lo podemos hacer aquí directamente el arco y tenemos V abatido. Bueno, eso quiere decir que la figura que va a venir aquí la podemos situar, no nos han dicho dónde está, donde queramos. Si queremos la lateralizamos un poco para unirlo con esto. Vamos a hacer que, por ejemplo, la figura que sabemos que este es el grosor, pues la vamos a colocar aquí. O sea, este es el grosor en verdadera forma, porque este es un perfil. Entonces cogemos esta distancia y la colocamos aquí. Entonces sabemos que esto va a seguir la dirección hacia, haciendo por aquí una paralela hacia aquí. Necesariamente tiene que venir hacia aquí. O sea que en realidad la dirección de estas líneas, que son las que acabamos de hacer, pues por V una paralela vienen hacia aquí. Eso quiere decir que la perspectiva de esas dos líneas pues irán hacia ahí, hacia aquí y hacia aquí. Hicimos también el giro este en el espacio y nos caía V aquí arriba, abatido. Entonces, bueno, vamos a ver que las propiedades estas en el plano son también iguales para aquí abajo, porque si yo contengo esto en un plano y lo giro y hago esto también aquí abajo, las transformaciones de paralelismo aquí arriba son afines a las de aquí abajo. Entonces, según eso, bajo por aquí dos líneas paralelas y proyecto esto porque tenemos aquí el perfil todo correlativo, proyecto esto aquí y proyecto esto aquí, obteniendo ahí el cuadrado en el que se inscribe la circunferencia del cono. Circunferencia tangente en los 4 puntos del cuadrante del cuadrado. Bueno, tenemos ahí la circunferencia de la figura. Si yo, por ejemplo, hiciera aquí una diagonal, pues lógicamente al hacer aquí también una diagonal tendría un punto que me va a determinar, como podemos ver aquí, es esta línea que viene por aquí, por la diagonal, por este punto, y este viene por aquí, o sea que es en realidad, si lo giramos hacia aquí, va a pasar por este punto y por este. Y va a tener la traza aquí. Bueno, pues la representación de esta recta va desde esta traza hasta el infinito, por ahí. Bueno, pues hago una paralela y tengo aquí la fuga. Pero esto es lo mismo que lo haga sobre este plano que lo haga sobre este. Por tanto, lo hago sobre este. Como puedo ver, lo que decíamos antes, esta línea es paralela a esta. Bueno, entonces, igual que hice esto, por V hago una paralela a esa dirección, como acabamos de decir. Entonces, al hacer por V una paralela a esa dirección y unir con esto, tengo la representación, la perspectiva de esa línea, que será esta. O lo que es lo mismo, desde este punto de vista, esta línea y esta se ven coincidentes, que quiere decir que la perspectiva de esa recta que llamaremos M es M', es esta. Bueno, pues según eso, hice una paralela a esta línea y tengo que, uniendo su traza, la traza de la recta con la fuga de la recta, tengo ahí ya la representación de la misma. Y como en realidad esto es paralelo a la traza, aquí también lo va a ser. O sea, tengo entonces ya la perspectiva del cuadrado en el que se inscribe el cono. Si hago la otra diagonal, pues puedo hacer por aquí la recta que pasa por esa fuga y aquí otra horizontal, obteniendo ahí 4 puntos de la circunferencia que determinan la elipse, que es su perspectiva, la elipse sobre ese plano. Bueno, tenemos ahí ya la elipse de la figura, a ver si nos acercamos un poco para que se vea un poco mejor. Tenemos la elipse de la figura y ahora, por ejemplo, vamos a hacer la fuga. Lógicamente esta era la dirección del plano, o sea, con el ángulo que formaba, pero si yo hago una ortogonal a esa dirección, pues tengo aquí el punto de fuga, y como tengo que este triángulo está sobre un plano vertical, o sea, hago aquí la ortogonal, vemos que cae bajo la línea de tierra, una ortogonal por el espacio, tengo aquí la fuga
de esta línea. Lógicamente tiene que ser paralela a esta. Vamos a hacerlo un poco mejor, paralela, y ahí está la fuga. Bueno, estas dos líneas son paralelas, entonces tengo que la traza de esta recta viene aquí y la fuga viene aquí. Bueno, pues sé que la fuga va a venir exactamente por aquí y que la traza va a venir exactamente por esa línea. Y sé también que va a pasar por este punto. Entonces sé también que la fuga cae sobre esta línea, por lo que acabamos de ver, porque por V en ese plano hago una paralela a la recta y ahí obtengo la fuga. O sea que en realidad la fuga me queda exactamente aquí. Por tanto, alineando la fuga con este punto, tengo en realidad el eje vertical del cono, que obviamente en esta perspectiva, por estar el cuadro inclinado, aparece también inclinado. Y no solo tengo eso, tengo donde corta. Tengo donde corta, que en realidad donde corta por aquí, que esto me lo da aquí el perfil. O sea que en realidad donde esa línea corta aquí, ahí tengo que realmente el eje del cono corta a la figura exactamente ahí. Si quiero saber hasta dónde llega, o sea, el eje del cono ya corta el plano en este punto, en el punto I. Si quiero saber exactamente hasta dónde llega el cono, pues lo que puedo hacer es alinear el vértice del cono con el punto de vista en el perfil. Entonces al alinear veo que corta aquí. Por tanto, tengo que V está aquí. O sea que en realidad V y P coinciden ahí, es el centro de la circunferencia. Bueno, pues podría alinear, puedo hacerlo de muchas formas, o simplemente, ya que tengo que la perspectiva del vértice, bueno, el vértice le llame a esto, el vértice V es esto, su perspectiva es V'. Entonces, haciendo por aquí una línea horizontal, corta exactamente aquí. Eso quiere decir que esa es la perspectiva del vértice. Entonces, desde aquí hago las tangentes a la elipse y tengo ya la perspectiva en plano inclinado del cono, que será esta. Bueno, tenemos ya todo configurado. Vamos a hacer una última cuestión que resulta interesante para entender esto, y es, yo aquí tengo la planta de la figura. En realidad he hecho un abatimiento y esto me da la planta en verdadera forma de ese cono. Yo en realidad pude también proyectarlo aquí. Vamos a hacerlo en otro color. O sea, si yo proyecto el cono tal y como está aquí de forma oblicua, pues tengo esta línea, tengo esta, y ahora aquí hago dos líneas, de manera que el cuadrilátero que inscribe a la elipse aquí lo tengo según esta proyección nueva. O sea que sería el cono tal y como lo vemos así frontalmente. O sea, tal y como lo vemos aquí en proyección ortogonal, porque estamos ahora en proyección ortogonal, prescindiendo de un punto de vista. Y tengo también que, al proyectar este punto, el vértice del cono, pues va a caer, vamos a hacerlo bien, va a caer aquí. Bueno, ahí es muy difícil ser preciso, porque en realidad lo que interesa saber es que el vértice de este cono y el de este están alineados con P. ¿Y por qué? Porque en realidad, si yo alineo, o sea, estoy proyectando esto sobre este plano, y tengo entonces aquí la circunferencia que se transforma en elipse, y tengo aquí el vértice que determina aquí la proyección ortogonal sobre el plano del cuadro. Bueno, lógicamente lo que ve este señor desde este punto de vista, que será el cono que nos salió aquí, el cono que salió aquí, así con el eje inclinado, pues si alineo este punto, estoy alineando por ejemplo este punto con este y me da aquí la perspectiva del cono, que es lo que ve el señor. Pero bueno, si proyecto también V sobre esto y esto sobre esto, pues esta alineación también se cumplirá. O sea que en realidad todos los elementos de aquí van a estar alineados con P. Eso quiere decir que si dibujo aquí el cono, que es este en rojo, al alinear los dos vértices están alineados siempre con P. Y pasaría lo mismo con todos los elementos de la figura. O sea, todos los elementos estarían perfectamente alineados, por lo que decimos. O sea, en realidad la intersección de los distintos elementos del cono
con los rayos visuales, o sea, los rayos que van a V, me determinan aquí la perspectiva de la figura, que es esto que tenemos aquí. Pero luego, si yo proyecto esto ortogonalmente, al alinear el punto principal con este punto, pues en la interferencia, o sea, siempre va a aparecer ahí, pues por ejemplo, el vértice alineado con el vértice y alineado con el punto principal. Es una deducción obvia si entendemos que en realidad esto en el espacio se proyecta ahora sobre el plano, las dos cosas, y lógicamente la alineación sigue subsistiendo, ya que esto que tenemos aquí, como podemos ver, sería visto desde arriba. Pues tenemos un punto, su perspectiva, aquí tenemos el punto de vista, y su perspectiva, que es esta. Ahora estoy diciendo que proyecto esto sobre este plano y cae aquí, y proyecto V sobre el plano y tengo aquí el principal. Lógicamente estos vuelven a estar alineados los tres, ¿no? Con lo cual es lo que acabamos de ver aquí con el vértice, pero bueno, sucedería con todos los elementos de la figura. Bueno, pues ese sería el fundamento de la cónica en cuadro inclinado. Conviene entenderlo en el espacio para pasarlo al perfil, a la vista, hacer el abatimiento de la vista, hacer el abatimiento de este plano y luego transformar la figura tridimensional con sus proyecciones ortogonales en esta. Y luego comprender que, bueno, que esto tiene que ir a este punto de fuga que queda sobre la recta límite o recta del horizonte de este plano, que queda aquí.